Comenzamos la cápsula de la sesión de hoy día. ¿Ya? Hoy día correspondía a estudiar regla de la cadena y vamos a ver qué es lo que dice esta regla que nos permite calcular la derivada de una función compuesta. Entonces, para ello, consideremos dos funciones diferenciables, es decir, que sus derivadas existen. No vamos a hacer énfasis en el dominio, en el recorrido de las funciones, simplemente vamos a aceptar que es diferenciable en algún lugar que llamaremos dominio. Entonces, lo que dice esta regla de la cadena es que la derivada de una función compuesta f compuesto con g en x derivado corresponde a la derivada de la función f, ya la derivada de la función f, pero evaluado en g, multiplicado por la función g. ¿No? Entonces, eso es lo que indica la regla de la cadena. Por lo tanto, cuando yo quiero derivar una función que es compuesta de funciones, debo reconocer cuál es la primera función, cuál es la segunda función y entender que debo la primera función derivarla, pero en vez de colocar x, yo voy a colocar todo el g de x y lo voy a multiplicar por la derivada de g de x y esta derivada que me queda aquí lo voy a calcular según corresponda. Puede que sea una multiplicación de funciones, una división de funciones, suma, multiplicación o incluso que nuevamente esta derivada que aparece aquí sea otra regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, para aplicar la regla de la cadena, lo único que debo tener claro es que debo ser capaz de identificar cuáles son las funciones que están interactuando. Y por eso en la última clase hice énfasis en cómo reconocerla realizando estos circulitos sobre las funciones y ahora debo mirar cada una de las partes que forman la función completa. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular derivadas de funciones siguiendo esta regla de la cadena. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos la derivada, pido calcular las siguientes funciones derivadas. Vamos a calcular la derivada de la función e elevado a menos x cuadrado. Esta función corresponde a una función compuesta porque tengo, por un lado, la función menos x cuadrado y tengo e elevado a menos x cuadrado. Entonces, para derivar esta función, al igual que lo veníamos haciendo en clase, yo voy a ir mirando del círculo más hacia afuera al círculo más hacia adentro. Entonces, por lo tanto, la derivada de esta función va a corresponder, vamos a ver aquí, f' de x, ¿qué cosa sería? Entonces yo miro la primera función, me olvido de todo lo anterior, es decir, me olvido de eso, y me queda la función e elevado a algo, donde ese algo es mi nuevo x. Y me pregunto, la derivada de a a la x, ¿qué función es? Y esa es la función que va a ir aquí, evaluada en lo que acabo de borrar. Entonces, como la derivada de e a la x es el mismo e a la x, me quedaría e elevado a x, pero x es todo lo que está dentro del círculo que acabamos de borrar. Entonces me quedaría e elevado a menos x cuadrado, pero multiplicado por lo que estaba en el círculo anterior, por la derivada del círculo anterior. Entonces sería por menos x al cuadrado derivado. Entonces ahí apliqué la regla de la cadena. Entonces es la primera función derivada evaluada en la función de adentro por la derivada de la otra. Y ahora vuelvo a calcular. Entonces la derivada de menos x cuadrado corresponde, es menos 2x. Entonces aquí, digamos, sería e elevado a menos x cuadrado multiplicado por menos 2x. Si reescribimos eso, digamos, solo conmutando, porque es usual colocarlo de esa manera, me quedaría 2x e elevado a menos x. Entonces, cuando yo quiero derivar una función que es compuesta, debo reconocer las funciones que están interactuando. Derivar la primera función, pero donde va el x, colocar lo que están en los círculos anteriores y multiplicar por la derivada de los círculos anteriores. Digamos, esa es la mecánica para derivar funciones compuestas. Veamos otro ejemplo. Entonces aquí tengo la función ahora raíz cúbica de x cuadrado menos 3x más 1. Aquí es conveniente reescribir esta función cuando yo tengo raíz cúbica como x al cuadrado menos 3x más 1 y todo eso elevado a un tercio, porque de esta manera
yo puedo aplicar las propiedades que tenemos en esta tabla de derivadas. Ahora, como es una función compuesta, debo reconocer cuáles son los elementos. Entonces, por un lado tengo la función x cuadrado menos 3x más 1, y a esa función yo le estoy extrayendo la raíz cúbica, o elevando a un tercio. Por lo tanto, tengo dos funciones, algo elevado a un tercio. Y vemos esta función desde el círculo más exterior al interior. Entonces, en este caso me quedaría lo que está en el paréntesis elevado a un tercio. ¿Y cómo calculamos la derivada ahora? Entonces, ya que reconocimos las funciones compuestas, podemos derivar esta función. Entonces, la derivada va a ser, ¿cuál es la primera función cuando yo entro al circulito? Va a ser algo elevado a un tercio. ¿Y cómo derivo algo elevado a un tercio? Utilizando la tabla derivada. El un tercio va a bajar y le voy a restar un 1. Esa es la forma. Entonces, pero adentro no va a ir x, sino que va a ir todo lo que está dentro del circulito. Entonces sería un tercio de x, pero x es lo que está dentro del círculo, x al cuadrado menos 3x más 1, elevado a un tercio menos 1. Eso sería menos 2 tercios. Y multiplicado por todo lo que me quedó dentro del círculo derivado. Es decir, por x cuadrado menos 3x más 1 derivado. Y ahora simplemente debo derivar lo que me quedó en el paréntesis. ¿Ya? Entonces, como son suma y resta de funciones, lo único que debemos hacer es derivar cada una de las partes. Por lo tanto, reescribiendo esto, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de menos 3x es menos 3, y la derivada de 1 es 0. Por el otro lado, como aquí me queda un tercio de x al cuadrado menos 3x más 1 elevado a menos 2 tercios, eso es lo mismo que el 3 raíz cúbica de x al cuadrado menos 3x más 1 elevado a 2. ¿No? Simplemente utilizando las propiedades de potencia que me permite escribir un exponente racional. Entonces, reitero, para calcular la derivada de funciones compuestas tengo que identificar cuáles son las funciones que están interactuando y derivar desde el círculo más grande al círculo más pequeñito. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora, aquí hay tres funciones interactuando, pero antes de ver cuáles son las tres funciones, es conveniente escribir la raíz como un número racional. Por lo tanto, esto es lo mismo que logaritmo natural de 2x menos 1, todo eso elevado a 1 medio. Y ahora identificamos cuáles son las funciones que están interactuando. Primero, tengo la función 2x menos 1, luego tengo la función logaritmo y finalmente tengo la función x elevado a 1 medio. Entonces hay tres funciones interactuando. Y para calcular la derivada, tengo que comenzar desde el circulito más grande al circulito más pequeño. Entonces la derivada, f' de x, la función que tengo en el círculo más grande es algo elevado a un medio. Como es algo elevado a un medio, derivo siguiendo la regla. El un medio baja, entonces me quedaría un medio de x elevado a un medio menos 1. Pero x es todo lo que está dentro de los círculos anteriores, es decir, logaritmo natural de 2x menos 1. Y eso elevado a un medio menos 1. Multiplicado por la derivada de lo que me quedó adentro, es decir, logaritmo natural de 2x menos 1 derivado. Lo que está hacia el lado izquierdo basta simplemente con simplificarlo. Lo que está al lado derecho tengo que derivarlo, pero notando que nuevamente corresponde a una composición de funciones, porque a la función 2x menos 1 le aplico la función logaritmo.
Entonces, para derivar esta función que me quedó hacia el lado derecho, tengo que volver a utilizar regla de la cadena. Permítanme borrar esto. Entonces tengo que volver a utilizar regla de la cadena. Entonces, veamos cómo quedaría esto. Entonces, lo que está hacia el lado izquierdo, como ya está calculado, simplemente lo escribo de una mejor manera. Entonces, esto es 1/2 logaritmo natural de 2x menos 1 elevado a 1/2 menos 1 sería a menos 1/2 multiplicado por, y ahora derivo esta función. Como tengo que mirar de la función que está más hacia afuera a la función que está más adentro, la primera función con la que me encuentro es logaritmo. Y la derivada del logaritmo es 1 dividido por x. Pero donde va el x, coloco lo que está en el círculo interior. Es decir, 1 dividido por x, que es la derivada del logaritmo, quedaría como 1 dividido por x. Pero x es todo lo que está en el circulito. Entonces sería 1 dividido por 2x menos 1. Y multiplicado por la derivada de lo que me quedó adentro. 2x menos 1 derivado. Y ahora sí, la última derivada que me quedó, 2x menos 1, corresponde a una derivada de suma y resta. Entonces derivo cada una de las partes. Entonces aquí me quedaría reescribiendo, como es menos 1/2, eso me quedaría como 1 dividido 2 veces la raíz cuadrada del logaritmo de 2x menos 1 por 1 dividido 2x menos 1 y por la derivada de esta función. La derivada de 2x es 2, la derivada de menos 1 es 0, así que me quedaría solo el 2. Y ese 2 se simplifica con el 2 que tenía antes. Por lo tanto, la derivada de la función sería 1 dividido por, y esto lo voy a escribir adelante, generalmente estas funciones se escriben delante de la raíz, así que sería 2x menos 1 multiplicado por la raíz cuadrada de logaritmo de 2x menos 1. Entonces, para calcular la derivada de una función compuesta, basta con identificar las partes y saber cuál es la derivada del círculo en el cual nosotros nos encontramos. Vamos a ver un ejemplo más. Entonces, ejemplo 4. Si tengo la función f de x igual a la raíz cuadrada de 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos x. Entonces, ahí tengo una función que tiene composición de alguna. Entonces, como tenemos raíces, es mucho más conveniente escribirla como exponente de número racional. Entonces, sería menos 1 menos 1 menos x elevado a 1/2 y todo eso elevado a 1/2. Y ahora tratamos de identificar cuáles son las funciones que están interactuando para poder derivar siguiendo la regla de la cadena. Entonces, primero estamos calculando la función raíz de x. Esa función raíz de x se la estamos aplicando a la función 1 menos 1 menos x a la 1/2 y finalmente esa es la última función que estamos calculando. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir por partes. ¿Ya? Vamos primero a identificar esos dos círculos y después vemos qué hacemos con la parte de adentro. Entonces comenzamos ingresando al círculo. Cuando ingresamos al primer círculo nos encontramos con la función raíz de algo, donde algo es todo lo que está dentro del círculo. Entonces para calcular la derivada, calculamos siguiendo la regla de cómo derivamos una variable elevado a un número. Entonces ese número baja y le restamos 1. Entonces me quedaría 1/2 por x elevado a 1/2 menos 1. Pero x es todo lo que está dentro del círculo interno, es decir, 1 menos 1 menos x elevado a 1/2 y todo eso me queda elevado a 1/2 menos 1, que es lo mismo que menos 1/2. Y multiplicado por la derivada
de lo que tenía adentro, es decir, 1 menos 1 menos x elevado a 1. Y esa función deriva. Y ahora derivo esta función, digamos, lo que está hacia el lado izquierdo, lo reescribo de una mejor manera, y lo que tengo hacia el lado derecho, tengo que ver cuál es la regla que aplica para derivar. Reescribiendo lo que tengo al lado derecho, es lo mismo que 1 dividido por 2 veces, ¿ya? Y ahora vuelvo a escribir todo como una raíz. La raíz cuadrada de 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos x. ¿Ya? Entonces reescribiendo lo que tengo hacia el lado derecho. Y ahora derivamos la función que tengo a la izquierda. Hacia la izquierda tengo una resta de funciones, donde la primera función es la función 1 y la segunda función es 1 menos x elevado a 1. La primera función 1 la puedo derivar inmediatamente porque es una función constante. La segunda función tengo que tener cuidado porque corresponde a una composición de funciones. Yo tengo algo elevado a un medio multiplicado por la función que está ahí adentro. Entonces la derivada, digamos, el 1 derivado es 0, así que no aporta nada, y tengo que calcular la derivada de la función que está marcada ahí en circulito. Entonces ingresamos a esa función. Cuando ingresamos a esa función por los circulitos, la primera función que encuentro es algo elevado a un medio. Como tengo algo elevado a un medio, es un medio, sale y le resto 1. Entonces me quedaría un medio multiplicado por lo que está dentro, que sería 1 menos x, y todo eso elevado a un medio menos 1, que es lo mismo que menos un medio, y multiplicado por la derivada de lo que está adentro, 1 menos x derivada. ¿Sí? Entonces, ahora ya me queda simplemente reordenar y calcular la última derivada que queda pendiente. Entonces, reescribiendo, eso es 1 dividido 2 veces la raíz de 1 menos la raíz de 1 menos x por un medio, esto lo voy a reescribir, un medio de la raíz de 1 menos x multiplicado por, y ahora calculo la derivada de esto. La derivada de 1 vale 0, la derivada de menos x vale menos 1. Entonces ahí está completamente calculada la derivada. Lo único que queda es quizás reescribirla de una mejor manera, y esta la podemos presentar como menos 1 dividido por menos 1 dividido por, y aquí vamos a colocar este 2, lo multiplicamos con ese 2 y me da 4. Esa raíz la multiplicamos con esa raíz simplemente multiplicando los argumentos, es decir, me quedaría 1 menos raíz de 1 menos x por 1 menos x, o conmutando 1 menos x por 1 menos raíz de 1 menos x. Y ahí tenemos la derivada de la función. Entonces, para calcular la derivada de una función compuesta, debo identificar cuáles son los elementos que la definen y conocer cada una de las derivadas. Entonces, derivo la función y evalúo en lo que tengo en todos los círculos anteriores por la derivada de los círculos anteriores. Entonces, para finalizar esta cápsula, van a quedar 3 ejercicios de tarea. Yo lo voy a escribir. Entonces, tarea, dice calcular las funciones derivadas de las siguientes funciones. Número 1, calcular la derivada de la función logaritmo de logaritmo de 2x menos 3, calcular la derivada de e elevado a 2x cuadrado por raíz de 1 menos x, y h de x igual a la raíz cúbica de 1 dividido 2x menos 3. Aquí tienen que ser capaces de reconocer cuáles son las derivadas, las funciones derivadas compuestas. Entonces, si miro la primera función, primero calculo 2x menos 3, después calculo logaritmo y finalmente a todo eso le calculo logaritmo. Entonces, cuando yo voy a derivar, tengo que comenzar de afuera hacia adentro. Es decir, ¿cuál es la derivada del logaritmo? Y digo, la derivada del logaritmo es tal.
Entonces, en donde va la x en esa derivada, yo tengo que colocar lo que está en el círculo anterior por la derivada de lo que está en el círculo anterior. Y así sigo con cada una de las otras funciones. En esta función, primero tengo que calcular todo eso de ahí, y ahí hay un producto, por lo tanto hay que tener cuidado cuando queramos calcular esa derivada, porque ahí aplica la regla del producto. Entonces tengo esa función y evaluada en esa función. Entonces ahí tengo los dos círculos, y cuando voy a derivar, tengo que ingresar de esa manera. Y finalmente, la última función, tengo que identificar que primero está la función 1 dividido en 2x, y a esa función le saco raíz cúbica. Entonces, cuando yo vaya a derivar, tengo que saber cuál es la derivada de la raíz cúbica, ¿ya? Entonces, para calcularla tengo que pasar la fracción, es decir, x elevado a un tercio, donde x va a ser todo lo que está en el círculo anterior, y multiplicado por la derivada del círculo. Entonces, cuando haga la derivada del círculo, tengo que tener presente que en este caso esta derivada corresponde a la derivada de un cociente, y tengo que, por tanto, aplicar la regla de la derivada del cociente. Entonces les recuerdo que estos ejercicios cuentan como el control número 3, así que por favor el día martes lo entregan escrito en hoja en blanco.